Bien, lógica proposicional, ¿ya? Primera parte. ¿Qué cosa vas a ver en la primera parte? Básicamente, lo que es un enunciado, lo que es una proposición, son dos cosas distintas. Usar los conectivos lógicos, el y, o, entonces, y el sí, solo sí, o implicancia y doble implicancia. Diferencia entre proposición simple y proposición compuesta, la variable proposicional y la función proposicional, ¿de acuerdo? Así como una fórmula lógica proposicional, con la respectiva tabla de verdad, ¿correcto? Esa tabla de verdad te bota 3 valores, que tú ya aprendiste en clase probablemente, tautología, contradicción o contingencias. Bien, comenzamos entonces. Enunciado. Es toda expresión alfabética o numérica usada en el lenguaje que sirve para afirmar o negar algo, formular preguntas, indicar dudas, prohibiciones, mandatos, recomendaciones, expresar deseo, opinión, saludo, admiración o sorpresa, emitir un juicio de valor. Significa que tú el enunciado no puedes decir que sea bueno o malo, verdadero o falso. Básicamente en proposiciones, tú lo único que necesitas saber es que si esa proposición es verdadera o que si esa proposición es falsa. Nada más. Pero después, simplemente, el enunciado es eso, simplemente un enunciado. Entonces, buenas tardes. No es una proposición, es un saludo. El Congreso de la República aprobó una ley que permite el retiro de fondos de las AFPs en abril del 2016 en el Perú. Eso es una afirmación. ¿De acuerdo? Es recomendable que las personas eviten fumar. Ah, es una sugerencia. Una consulta. Dime. Es una afirmación, entonces también es una proposición. O sea, con eso, el Congreso de la República aprobó la ley. ¿Todo eso sería una proposición o no? Entonces, ahora Podría ser una proposición dependiendo del contexto del enunciado, ¿no? Si yo te pregunto, ¿es cierto que el Congreso de la República aprobó la ley? Ah, caramba. Puede ser es verdadero o verdadero, puede falso. ser falso. ¿Estamos de acuerdo o no? Es Sí. más, cuando te digo solamente es cierto, te estoy diciendo si es una afirmación, una proposición simple. Si te digo no es cierto por haber usado un conectivo, ya el conectivo la convierte en proposición compuesta. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el Sí. conectivo, la negación. Entonces, ¿se puede utilizar teléfono celular en un avión? PAC, es una pregunta. ¿La selección peruana clasificará el próximo mundial? Ah, es una afirmación simplemente. ¿De acuerdo? Silencio. Ya. Mandato, orden. X más 2 es mayor que 5. Ah, esto que está acá solamente es una afirmación. Yo no sé, depende del valor de X. Depende del valor de X que esto sea verdadero o falso. Depende del valor de X que esto sea una proposición. ¿De acuerdo? Él asiste al cine al menos una vez por semana. Ya, pues es una afirmación. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Juan. Ah, es Juan, es Pedro, es Raúl. Eso después vas a ver que tiene el nombre de función proposicional. Entonces, ¿qué tenemos? Deberías esforzarte. Ah, una sugerencia, una recomendación. Bien. ¿Qué cosa es la proposición? Es todo enunciado que afirma o niega algo y cuyo valor de verdad se califica como verdadero o falso. No basta con que el enunciado sea aseverativo, sino además que el significado o la interpretación de dicha expresión sea susceptible de ser calificada con el valor de verdadero o falso y que dicha calificación esté libre de ambigüedad. O sea, siempre es verdadero o siempre es falso. No es que, bueno, a veces es bueno, a veces es malo. Tomar mucha agua es bueno. Bueno, depende, pues, ¿no? A veces es bueno, a veces es malo. Entonces, ¿qué tienes? El cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Ah, esto no es ambiguo. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. La Universidad de Lima fue fundada en 1962. Ahí está la propaganda, se están ahí celebrando los 60 años. María de Grado, graduada de la Universidad de Lima, ofreció una entrevista para allí de gestión. ¿De acuerdo o no? Muy bien. El G de gestión, yo puedo comprobar si María Delgado dio la entrevista o no dio la entrevista. Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Eso pues, revisamos, si quieres, Wikipedia, revisamos Google y vamos a saber si es verdadero o falso. Lima fue la capital del Virreinato del Perú. También. Entonces, ¿cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones? Y te ponen esta expresión.
Las que son proposiciones son las que de todas maneras tú puedes asegurar que es verdadero o que es falso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, díganme, ¿cuáles son? Vamos. ¿Cuáles son? Micaela, Primero ¿cuáles y la son? última. La última, 2 al cubo es igual a 6. 2 al cubo no es igual a 6. Ya, perfecto, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿cuántas hay? La primera también, profe, si no me equivoco. La primera también es preposición. El presidente del Perú es Fernando de la Hunde, ¿no? No es Fernando de la Hunde, ¿no? Es el profesor. Entonces, marque la respuesta correcta. Vamos a ver. Pueden ser una, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro. El presidente del Perú es Fernando Belaúnde, es una proposición. Fue el presidente de la República, si te dicen Fernando Belaúnde fue presidente de la República, es una proposición verdadera. El presidente del Perú es Fernando Belaúnde, eso sería falso. ¿Qué es la lógica? Uy, es una pregunta. Debemos borrar, así, debemos honrar a nuestros héroes. Ah, es una sugerencia. Sea enhorabuena. Ya, pues, ¿no? Una exclamación, un deseo. Por Júpiter, casi me saco la lotería, casi me saco la lotería. Quizá llueva mañana, una opinión. Valentín es bueno, ¿para quién? Probablemente para su abuelita, ¿de acuerdo o no? 2 al cubo es igual a 6, falso. Por eso sale que definitivamente acá hay dos expresiones que son proposiciones, ¿de acuerdo? Micaela, dudas ahí. Romina, vamos, preguntando. Creo que está bien. ¿Hasta ahí están? Sí. Sí, todo bien. Ya, listo. Vamos entonces. Ejercicio. 1. Ustedes lo tienen en la hoja. El presidente del Perú es Barack Obama. Debemos honrar a nuestros héroes. Por Júpiter, casi me saco la lotería. Valentín es bueno. ¿Qué es la lógica? Sea enhorabuena. Quizás llueva mañana. 2 al cubo es igual a 6. Explique el por qué cada enunciado es o no proposición. Cuéntame. El primero. ¿Es o no proposición? Sí. Sí es proposición. ¿Y por qué es proposición? Porque se puede ser dar verdadero o una falso. Bueno, pero ¿qué es? afirmación. Afirmación. No, pues ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Ah, Falso. 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 ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? ¿El presidente de Perú es un enunciado afirmativo? Falso. ¿Correcto? La segunda. ¿Qué es la lógica? ¿Qué es? Una pregunta. Una pregunta. No es proposición porque es una pregunta. La tercera. Debemos honrar a nuestros héroes. ¿Qué es? Es una sugerencia. Algo que deberíamos hacer. Es algo que deberíamos de hacer. ¿De acuerdo? Es algo que deberíamos de hacer. Bien, entonces, ¿qué cosa es? ¿Es proposición? No, no es proposición. ¿De acuerdo? No es proposición, es un mandato. Vamos a ver. Vamos, la cuarta, ¿qué es? La cuarta, ¿qué es? Sea enhorabuena. Es un deseo, nada más. ¿Correcto? La quinta, ¿qué cosa es? Probabilidad. Casi. Es una admiración, una exclamación. ¿De acuerdo? La sexta, quizás llueva mañana. Sería ambigua, ¿no? Quizás llueva, quizás no Es llueva. probable, pero no es. Exacto. duda. Es una duda, excelente. Muy bien, Valentín es bueno. Para su enamorada, probablemente. ¿De acuerdo o no? Es un juicio de valor. Y 2 al cubo igual a 6, si es proposición, porque obviamente, bueno, pero Pepe, no es igual a 6, ya, pues es una proposición falsa. Nada más. ¿De acuerdo? Ah, con que sean enunciados afirmativos, ya sean falsos o verdaderos, igual es una preposición, ¿verdad? Exacto. Basta que tú le des un valor de verdad para que puedas hacer esa parte. ¿De acuerdo? De eso se trata. Si tú puedes darle un valor de verdad, es una proposición, sin que sea ambiguo. ¿Listo? Entonces, seguimos. PAC 2. Extracto de un artículo publicado en el portal de la Universidad de Lima, ¿no? El placer del análisis financiero. ¿Y tienes por ahí?
Luis Oganes es uno de los más reputados analistas financieros a nivel global. Empezó como economista trabajando en la región andina. Gran parte de su trabajo consiste en viajar, pues se reúne con autoridades de diferentes partes del mundo en política económica. Se desempeña como jefe de investigación de monedas, materias primas y mercados emergentes en JP Morgan. Lo que más le gusta es la investigación. No hace cálculos ni aplica econometría, pero se involucra en el análisis financiero. Se siente cómodo monitoreando y entendiendo qué pasa con la economía en el mundo y en los mercados. Y te dan eso que está ahí. Pac. Menciona al menos 3 proposiciones de dicho extracto. Vamos, 3 proposiciones. 3 proposiciones que tú me puedas decir que es verdadero o falso. ¿Bien? Acuérdate que si tú sacas de ese extracto, extraer es como poner así una hojita. Si tú las puedes sacar y es verdadero o falso, eso es una proposición. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos. ¿Qué tenemos? Una podría ser, Luis Oganes trabajó como economista en la región andina. Se desempeña como jefe de investigación de monedas, materias primas y mercados emergentes. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Acuérdate que son no expresiones, sino son definitivamente enunciados. Profe, por Y que se ejemplo, la primera involucra en el oración, análisis financiero. por ejemplo, profe, la primera oración sería una opinión o una afirmación. Luis Orlando es uno de los más reputados analistas financieros a nivel global. Eso es una opinión para alguien, ¿sí o no? Sí. Claro, es como un puesto que le han dado, es como lo reconocen. Exacto. A ver, por ejemplo, mira, es un analista financiero a nivel global. Más reputados. Ah, ojo, yo no sé si es el más reputado, pero si yo te O sea, digo, es verdad, Luis ajá, Oganes es un analista financiero a nivel eso es global, verdad. eso es verdad. El más reputados te mata la frase. ¿Qué más? Otra, vamos. Empezó como economista trabajando en la región andina. Es algo que sucedió. Podría ser, Luis Oganes es economista. A ver, empezó como economista trabajando en la región andina. Claro, Pac. Empezó Es como una, economista trabajando en la región andina. Pac. Luis Agonés es economista. También. ¿De también. acuerdo? No. Perfecto. Muy bien. Otro más. Vamos. Luis Oganes se desempeña como jefe de investigación de monedas, materias primas y mercados emergentes. Ujú. Claro. Por ejemplo, ¿no? Luis Oganés no hace cálculos ni aplica econometría. Acá te dice, Pero se ¿no? involucra en análisis financiero. Exacto. Nada más. Así tienes para ponerle varias, pero que sean ciertas. ¿De acuerdo? ¿Quién me mataba acá, por ejemplo? Más reputados. Gran parte de su trabajo consiste en viajar. Uy, pero pues se reúne con autoridades de diferentes partes del mundo en política económica. Bueno, Luis Aguanés se reúne con autoridades de diferentes Ajá, partes. o diferentes partes del mundo. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, pueden jugar. ¿De acuerdo? Pueden jugar con todo eso. Entonces, teniendo eso, vamos a lo siguiente. PAC. ¿Qué tenemos? Conectivos lógicos. ¿Qué tenemos con los conectivos lógicos? ¿Cuáles son los conectivos lógicos que han visto? Negación, conjunción, disyunción incluyente, El de condicional negación, y bicondicional. conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Excelente. Son palabras que permiten relacionar proposiciones y crear proposiciones más complejas. La siguiente tabla presenta algunos de los conectivos lógicos más usados, ¿no? PAC. La negación, lo que vistes. No es el caso que, no es cierto que. ¿Por qué? Escucha. El problema en el examen va a ser justamente que a ti te dan un enunciado y tú lo tienes que expresar como una fórmula lógica. O viceversa. Te van a dar una fórmula lógica y te van a decir redacte, a qué cosa equivale toda esa fórmula lógica y tú tienes que escribir el enunciado. Para que tengas una idea de lo que te estoy hablando,
te estoy poniendo al final de la guía una pregunta con el desarrollo. Fue tomada en un examen en el año 2018-1, 2018-2, y aparece ahí el enunciado, ¿cómo es que le gusta al profesor que le contesten? ¿De acuerdo? Recuerda que, bueno, pues el profesor sabe fundamentos, sabe lógica, pero sobre todo tiene su lenguaje especial. Entonces, parte del curso, dado que tú también vas a estudiar una carrera de letras, sobre todo los que van a derecho, lo que hablen, correcto, está muy condicionado a las palabras, a las comas, a los pero, el sí, el no. Por eso te lo tratan de enseñar. ¿De acuerdo? Bueno, la negación tú ya sabes cuál es, ¿no? PAC. Operación lógica, ahí la tienes, negación. Luego tienes la I. Escúchame, otra cosa con la I. En el curso, más adelante, viene tablas de contingencia. En la parte de estadística, I significa intersección. I significa que lo hagamos a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno sea de la Facultad de Comunicaciones y tenga menos de 18 años? Ese I que está ahí es un conectivo lógico, pero en términos matemáticos, ese I representa la intersección. ¿La intersección de qué? De las personas que están en la Facultad de Comunicaciones y de las personas que tengan esas dos características a la vez. ¿De acuerdo? Tengan menos de 18 años. ¿Bien? Entonces, I, pero, la palabra pero es un I, aunque es un I, sin embargo es un I, además es un I, ¿correcto? Tatiana es cantante y actriz, nada más. Entonces, eso es una conjunción. ¿Listo? Tercero, o. La palabra o, en conjuntos, en tablas de contingencia, la palabra o, en conjuntos, en términos de contingencia, es simplemente unión. O es unión. ¿Cuántos consumen Coca-Cola o Pepsi? Tú tienes que ver todas las personas que consumen Coca-Cola y las vas a juntar con todas las personas que consumen Pepsi. Cuando ves unión en conjunto, si estabas en el colegio y te decían, acá hay un círculo, acá está el conjunto A y acá está el conjunto B. Haz a unión B, ¿qué hacías? Pintabas todo lo de A, pintabas todos los de B, y si había intersección también pintabas eso. Cuando te preguntaba intersección, solamente pintabas lo del medio, donde se intersectaban los dos. La lógica funciona con los conjuntos. Entonces, ese es el O. 2 es mayor o igual que 1. Ah, PAC, 2 es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes? Porque esto es lo que te va a diferenciar a ti, que sean proposiciones simples o proposiciones compuestas. Entonces, disyunción incluyente. Entonces, si pasa esto, ¿de acuerdo? Si Juan va al mercado, entonces comprará fruta. Si, entonces implica en consecuencia. ¿De acuerdo? María tiene tiempo, entonces irá al gimnasio. Si María tiene tiempo, irá al gimnasio. Se llama condicional. Y aparece la flecha de los dos lados, que es sí, solo sí, es equivalente a, correcto, Rafael trabaja, bajará de peso, sí, solo sí, hace dieta. Esa se llama bicondicional, doble condicional. Esos son con los que van a trabajar ustedes en el curso. Ahora, clases de proposiciones. Aparecen las proposiciones simples. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Las que no tienen conectivos lógicos. ¿De acuerdo? Las proposiciones simples se simbolizan como una letra minúscula del alfabeto español llamada variable proposicional. La proposición P, la Q, la R, la S. ¿Para qué sirve? Obviamente, la parte más fácil del curso es armar las tablitas. Pero eso viene una pregunta, no viene más. Entonces, las letras del alfabeto español más utilizadas son P, Q, R, S, T, U, Z. Ejemplo. El curso de Fundamentos de Matemática en la Universidad de Lima tiene 5 créditos. Todo eso es una proposición, ¿verdadera o falsa? Si es proposición, tiene que tener un significado. Romy, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿De acuerdo o no? Verdadero. Entonces, eso está ahí. Segundo, la raíz cuadrada de 121 es un número natural. La raíz cuadrada de 121 es un número natural. A ver, la raíz cuadrada de 121 es 11.
11 es un número natural, eso también es verdadero. Juan Diego practica atletismo. ¿Por qué es una proposición? Porque tú debes saber si es que practica atletismo o no practica atletismo. PAC. Esto es un conjunto que tiene 4 elementos. Te dicen, es un conjunto unitario. Pepe, ¿yo cómo sé que eso es un conjunto unitario? Bueno, te cuento. 0.25 es 0.25. 3/12 es un cuarto, es 0.25. Uy, nada más lo pones una vez. Raíz cuadrada de un 16avo. Uy, eso es un cuarto. Un cuarto es 0.25. Acá aparece 0.25, 0.25, 0.25. Y 2 a la menos 2 es un cuarto, que también es 0.25. Si aparece 4 veces 0.25, en verdad no es un conjunto de 4 elementos, es un conjunto de un elemento. Ah, caramba, tú puedes decir que esta proposición es un conjunto unitario. Sí, verdadero. Es una sola. ¿De acuerdo? La unidad oficial en el Reino Unido es el euro. Bueno, en el Reino Unido justamente no se usa el euro, se usa la libra solamente. Ya. Pero es una proposición falsa. El hexaedro regular tiene 6 aristas. Sí, pues, ¿no? El hexaedro. ¿Qué es el hexaedro? El hexaedro es un cubo, un dado. Eso es un hexaedro. Hexa, 6. Edro, caras. ¿Qué cosa tiene 6 caras? Un hexaedro regular, que todas las caras sean iguales. Lo único, un dado. El cubo mágico. Eso es un hexaedro. ¿Tiene 6 aristas? Va. En verdad tiene 3 aristas, nada más. Largo, alto y ancho. No 6 aristas, tiene 6 lados. Entonces, clases de proposiciones. Proposición compuesta. Es una proposición que lleva al menos un conectivo lógico. Cuando yo te digo un conectivo lógico, quiere decir que puede estar una negación, puede estar un y, puede estar un o, puede estar un entonces, puede estar un sí, solo sí. Puede llevar más de uno, por supuesto que puede llevar más de uno. ¿De acuerdo? Pero si lleva al menos un conectivo lógico, ya se llama proposición compuesta. Escúchame. Las proposiciones simples son verdaderas o falsas. Las proposiciones compuestas son tautologías, contradicciones o contingencias. ¿De acuerdo? Cuando a ti te digan, esa proposición es simple, tautología, estás metiendo la pata. Si es una proposición simple, tú solamente puedes poner verdadero o falso. Pero si te dan una fórmula, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es una fórmula? Una expresión de varias proposiciones en las cuales aparecen conectivos lógicos, al menos uno, esas respuestas ya no se vuelven verdadero o falso, se vuelven tautología, contradicción o contingencia. No te olvides. Entonces, por ejemplo, Fabiana no asistió a su primera clase en la Universidad de Lima. No asistió. Aparece un conectivo lógico. ¿Cuál es la proposición? La proposición es Fabiana asistió a su primera clase en la Universidad de Lima. Esta es la proposición P. Es una proposición porque yo puedo saber si asistió o no asistió a la universidad. No es un resultado ambiguo, solamente tengo que llamarla o ver la lista de asistencia. Oye, Fabiana, ¿fuiste o no fuiste? ¿De acuerdo? P es Fabiana asistió a su primera clase en la Universidad de Lima. El conectivo, esta proposición es un no P. Como es un no P, pasa a ser una proposición compuesta. Segundo, la Liga 1 del fútbol peruano está conformada por 20 equipos de primera división y en dicha liga participan 6 clubes capitalinos. Ah, apareció la conjunción, ¿de acuerdo? Entonces acá hay 2 proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones? La Liga 1 del fútbol peruano está conformada por 20 equipos de primera división, P, y bueno, en la liga participan 6 clubes capitalinos, Q. Yo acá tengo 2 proposiciones, P y Q. Simplemente. C. 3 al cuadrado más 1 es mayor o igual que raíz cúbica de 64 menos 2. Mira lo que te he dicho. Mayor o, ¿de acuerdo? O, disyunción. Igual a 3 al cuadrado más 1, igual a raíz cúbica de 64 menos 2. He puesto un conectivo o, ¿de acuerdo? Y te he puesto un conectivo igual. Nada más. El igual no es conectivo, el único conectivo es, acá hay 2 proposiciones, Pepe, ¿cuáles son? 3 al cuadrado más 1, 3 al cuadrado más 1 es mayor a raíz cúbica de 64 menos 2,
¿correcto? Eso es P, o 3 al cuadrado más 1 es igual a raíz cúbica de 64 menos 2. Eso es Q. Tienes P o Q y aparece solamente un símbolo matemático. ¿De acuerdo? Pepe, si hubiera dicho solamente mayor, caramba, si hubiera dicho solamente mayor, ya no es una proposición compuesta, es una proposición simple. ¿De acuerdo? Nicolás, ¿estamos? Profe, entonces, ¿cómo se graficaría P, el símbolo de O y Q? Exacto, así es, así es, así es. P es 3 al cuadrado más 1 mayor a raíz cúbica de 64 menos 2, eso es P. O, ¿qué cosa es Q? 3 al cuadrado más 1 es igual a raíz cúbica de 64 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Listo. Micaela, Romina, ¿duda? No, todo correcto. Todo bien, todo correcto. profe. Listo, vamos. D. Si Pedro viaja a Barcelona la última semana de julio, entonces, asistirá al Camp Nou a ir a ver el Fútbol Club Barcelona. ¿De acuerdo? Bien, si Pedro viaja a Barcelona la última semana de julio, P, entonces asistirá, bueno, eso va a cambiar de nombre, el Spotify, ¿de acuerdo? A ver el Fútbol Club Barcelona. P, entonces, Q. Nada más. Raúl es alumno de humanidades. Sí, solo sí, estudia fundamentos de matemáticas. ¿De acuerdo? La Escuela de Humanidades es una proposición, ¿de acuerdo? Donde P es Raúl, es alumno de humanidades, doble implicancia, estudia fundamentos de matemáticas. Nada más. Se supone que las personas que están en la Escuela de Humanidades llevan fundamentos de matemáticas. Bien, ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son simples? A ver, mira. Tienes esta, marca la alternativa correcta. Ninguna, una, que puede ser la A, la B y la C, una que es la D, hay dos, la B y la C. ¿De acuerdo o no? Vamos. ¿Cuál es? El coronavirus causa infección respiratoria grave y fiebre alta. A ver, profe. ¿Esa es qué cosa? ¿Simple o compuesta? No, compuesta. Compuesta. El coronavirus causa infección respiratoria grave. P. El coronavirus causa infección, ¿qué causa? Fiebre alta. Q. Tú acá tienes P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Micaela, ¿claro? Sí, sí. Sansón y Dalila son esposos. Pepe, pero acá hay un I. ¿Cuáles son las proposiciones? Si hay un I, dime las dos Es una. proposiciones. Es una, ¿verdad, profe? Es Porque una. creo que no se puede ir. Exacto, no No puedes puede decir decir Sansón Sansón son esposos. son esposos y Dalila son esposos. O sea, no, pues acá. Sansón y Dalila lo puedes reemplazar por ellos. Ellos. ¿De acuerdo o no? Ellos son esposos. Correcto. Esa es una proposición simple. 3 al cuadrado es diferente de 6. Compuesta, ¿Por qué? porque le estás negando. Porque le estás negando. O sea, no le estás negando. ¿Sabes qué estás haciendo? Cuando yo te digo que es diferente a 6, te estoy diciendo lo siguiente. 3 al cuadrado es mayor que 6, primera proposición, o 3 al cuadrado es menor que 6. ¿Estamos de acuerdo? La palabra diferente significa que sea, bueno, pues no es igual. Diferente significa que es mayor o disyunción, es menor. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, profe. También puedes poner 3 al cuadrado es igual a 6, P. No es igual, no P. También puedes ponerlo así. ¿De acuerdo? Como me lo has dicho, negación. Entonces, respuesta, PAC, solamente la B. ¿Correcto? La 1B es la que es proposición. Seguimos entonces. Observación. Las proposiciones conjuntivas llevan la conjunción copulativa y, o sus expresiones equivalentes como pero, aunque, aun, cuando, tanto, como, si no, ni, sin embargo, además, para. Esas son las proposiciones conjuntivas, porque te las van a poner con estos enunciados. ¿No? Renato es ingeniero industrial y soltero. ¿Correcto? Renato es ingeniero industrial, Renato es soltero.
El 2 es par, pero el 3 es impar. Ese pero representa intersección. Silvia es inteligente, sin embargo, es floja. Simplemente esto es un tema de lenguaje. Silvia es inteligente y, lo que te han querido decir acá, Silvia es inteligente y Silvia es floja. ¿De acuerdo? Tanto el padre como el hijo son comunicadores. ¿Qué te han dicho acá? El padre es comunicador y el hijo es comunicador. Manuel e Ismael son universitarios. Pero ¿por qué pusieron E? Para no poner Manuel y Ismael, para que no suene tan feo. ¿De acuerdo? ¿Qué te han dicho acá? Manuel es universitario, Ismael es universitario, por la regla del E con la I. La materia ni se crea ni se destruye. Muy bien, la materia, ¿de acuerdo? ¿Qué te puedes poner acá? Ni se crea la materia ni se destruye. Ingresaré a la universidad aun cuando no apruebe el examen de admisión. Bueno, pues era verdad, ¿no? Son vacantes solamente. Ingresaré a la universidad y, ¿correcto? No aprobaré el examen de admisión. Los siguientes ejemplos no son proposiciones compuestas. Esto es lo que tú tienes que diferenciar. Este es el problema. Debido a que la I en dichos ejemplos actúa como término relacional y no como un conectivo de conjunción. Por ejemplo, Luis y Silvia son hermanos. María y Daniela son vecinas. ¿Qué te están diciendo acá? Tú no puedes poner Luis es hermano, Silvia es hermana. ¿Qué cosa haces ahí? ¿Qué cosa es Luis y Silvia? Ellos son hermanos. Ellas son vecinas. ¿De acuerdo? Este I no se refiere a que hay dos proposiciones. Esto, básicamente, pues, simplemente representan no proposiciones compuestas. Pueden ser proposiciones simples, pueden ser funciones proposicionales. Sansón y Dalila son esposos, lo que habíamos visto. Fernando y Víctor son contemporáneos. Ya, pues este I no es un conectivo, ¿de acuerdo? Ese conectivo, ¿qué tiene que pasar para que sea un conectivo? Tiene que formar dos características. Acá, estos dos tienen la misma característica. Ana y Ricardo se quedan por Navidad una bicicleta a su sobrina Sofía. Acá. Dichos ejemplos son proposiciones simples, con dos sujetos vinculados entre sí. Nada más, la acción es la bicicleta. Ellos le regalaron una bicicleta a su sobrina Sofía. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Luis y Silvia son hermanos. Equivale a Luis es hermano de Silvia. Lo mismo. Ellos son hermanos. O acá solamente hay una proposición. Bien. Variable proposicional. Viene en los exámenes. Es una letra minúscula del alfabeto español. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo. Las aplicaciones para teléfonos móviles son gratuitas. Bien. Universitario de Deportes es el equipo peruano con más campeonatos ganados en el fútbol. Bueno, en el fútbol profesional peruano. El Centro Cultural de la Universidad de Lima se inauguró el 16 de agosto del 2016. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones controla el tránsito de vehículos en las carreteras principales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, observa. Dado el siguiente párrafo, ¿ya? Sandro Coborno estudió Derecho en la Universidad de Lima, ingresó como abogado asociado del Estudio Hernández en agosto del 2012. Además es experto en fusiones y adquisiciones de empresas, pero no en materia tributaria. Identifique y simbolice las proposiciones simples. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Sandro Coborno estudió Derecho en la Universidad de Lima. Ahí está. Sandro Coborno estudió Derecho en la Universidad de Lima. ¿Qué más? Sandro Coborno ingresó como como abogado asociado abogado al Estudio del Hernández. Estudio Hernández y en agosto Ingresó de como 2012. abogado. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Sandro Coborno es experto en fusiones. Sandro Coborno es experto en fusiones de empresas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sandro Coborno es ¿en qué más? En el área tributaria. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Pepe, pero acá dice
pero no en área tributaria, está bien, pero si yo le pongo acá un no, ya no es una proposición simple, sería una proposición compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esa información, ¿qué tiene? Sandro Cogorno es experto en adquisiciones de empresas. Ahí está. Pepe, pero acá hay un i, claro, pues tiene dos características. Si pongo solamente esto todo junto, ya no es una proposición simple, es una proposición compuesta. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos esto. Seguimos. 2. Dada la proposición compuesta, Norberto Solano no cumplió con una disposición dada por el gobierno peruano y fue detenido el mes pasado por la Policía Nacional. Identifique y simbolice las proposiciones simples, utilice correctamente los conectivos lógicos y simbolice esta proposición. Vamos, ¿qué pongo? Eso lo han hecho en clase, de hecho. Alberto Solano cumplió con una disposición dada por el gobierno peruano. Alberto Solano, correcto, muy bien, cumplió con una disposición, sigue. Alberto Solano fue detenido el mes pasado por la Policía Nacional. Excelente, muy bien. ¿Y qué vas a poner entonces? ¿Cuál es la expresión? Ya tienes la A, vamos a la B. ¿Qué pondrías? ¿Cómo le escribes en letra? ¿Sigue? OP, y la conjunción, claro. y Q. ¿Se acabó? No P y Q, nada más. Obviamente en el... Pero si me la van a preguntar en el examen, te comento. Así, pero en uno bien largo. Te da una guía. Una para hacer ahora, y te voy dejando la otra para seguir practicando la siguiente clase. Ahí están ahí, te he dado con preguntas de exámenes ya, de este tema específicamente. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, tu guía tiene dos partes. Una primera parte, una primera hoja, y ahí tiene dos hojas más. Esas son fotos. Si algunas están muy chiquitas, bueno, vamos a usar después el zoom acá para poder agrandarlas. Pero así venía, tanto en parte presencial como virtual. Y no cambiaba. Solamente les daban en el enunciado cosas para llenar. Lógica era muy parecida a la parte virtual a la parte presencial. La parte matemática era prácticamente lo mismo. Tenías que desarrollar el ejercicio. Entonces, ya tengo esto, no P y Q. ¿De acuerdo? Seguimos. Función proposicional, entonces. Es una expresión afirmativa que contiene uno o más variables, que se convierte en proposición cuando las variables se reemplazan por valores constantes. ¿Qué cosa te quiero decir? Se pueden representar mediante las siguientes formas. Función proposicional, P de X, Q de X. Por ejemplo, P de X, Q de X, acá dice 2X más 5 es mayor que 9. ¿Por qué se le llama función proposicional? Porque depende del valor de X para que tú sepas si esto es verdadero o falso. Q, X, Y, X cuadrado más Y cuadrado igual a 100. Pepe, pero ¿cuándo? Depende, pues no, a ver, si X vale, por decirte, ¿no? 6 y Y vale 8, eso es verdadero. Si X vale 10 y Y vale 0, eso es verdadero. Pero si X vale 1 y Y vale 1, esto es falso. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, depende de los valores de la variable. Ahora, cuando yo digo los valores de la variable, tengo que ver acá cuáles son las variables. Dentro del paréntesis me está diciendo que las variables son X e Y. Es decir, tú tienes que darle un valor a X y a Y para saber si es verdadero o falso. Tú tienes que darle acá, dice P depende de X solamente. Como si eran funciones, cuando hicimos funciones. ¿Se acuerdan que hicimos funciones, graficamos? Ya, se ve igualito. Tú le tienes que dar un valor a X para saber si este enunciado es verdadero o falso. Si X vale 0, esto es falso. Si X vale 10, esto es verdadero. Eso es una función proposicional. ¿Que, Pepe, siempre vienen así en ecuaciones? No necesariamente. ¿De acuerdo? Todo depende. Ahora, escúchame. Si yo te pongo 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 100, solamente no pongo QX, sino pongo 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 100, eso es una proposición simple. Porque 6 al cuadrado más 8 al cuadrado vale 100, pues. Es verdadero. Y si yo te pongo 6 al cuadrado más 8 al cuadrado diferente de 100, ¿qué cosa es? Compuesta. Compuesta por el no. Gracias, Nicolás. Muy bien. No es igual a 100, es una compuesta. Pepe, si yo te pongo X al cuadrado más 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, diferente, no diferente, mayor, menor, si quieres, mayor, igual a 100,
también es compuesta. ¿De acuerdo? Mayor o igual. Entonces, para que sea función proposicional, tú le tienes que dar valor a la variable. Por ejemplo, él viaja mañana a Trujillo. ¿Quién es él? Pedro viaja mañana a Trujillo. A ver, Pedro viaja mañana a Trujillo. Sí, ah, ya, verdadero. Raúl viaja mañana a Trujillo. No, falso. Ah, ya. Le tengo que dar el valor a él para saber si esta expresión es verdadera o falsa. ¿De acuerdo? Entonces, él viaja mañana a Trujillo. Es una función proposicional. Ella es influencer. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Trabaja en esto de guerra? ¿Quién es ella? ¿Es cantante? Ah, ok. Entonces, a ver, ¿cuántos de los siguientes enunciados son funciones proposicionales? Mira, ellos van a la playa, el ministro habló anoche, 2x más 5 igual a 13, marque la alternativa correcta. ¿De acuerdo? Todas, 2, 1, ninguno. Ellos van a la playa. ¿Es función proposicional? ¿Es una proposición? Si es una proposición me tienes que decir si es simple o compuesta. Vamos, mándate, Ronnie. Todas. Todas. ¿Por qué? Cuéntame. Ellos van a la playa, significa que es un hecho, que ellos ya, bueno, en este caso están yendo a la playa, están haciendo una acción, así que es afirmativo. La B sería Entonces, el ¿qué cosa es? ¿Qué ministro. cosa es? ¿Función proposicional o proposición? Ah, Si tú me dices que es de hecho, proposición. Sería proposición. proposición. Ya, pero ¿quiénes son ellos? Ellos, unas personas. ¿Romina, Micaela y Nicolás van a la playa? No, ¿Pedro, Juan y Margarita van a la playa? no. Ah, depende de quiénes ellos. ¿Estamos de acuerdo o no? Si depende de quiénes son ellos, eso es obviamente una función proposicional. ¿Estás de Pero acuerdo en o el no? caso de la B no sería así porque dice que es el ministro. Ya, ¿y quién fue el ministro? ¿El ministro de qué? Tienen que decir exacto. Claro, pues. Yo digo, el ministro de la noche, no me dirás, pero Pepe, a ver, explícate. El Y ministro si de dicen el salud, presidente el presidente. de la Ah, República, claro, porque el presidente de la República es una persona. ahí sí, allá. ¿De acuerdo o no? Gracias por la aclaración, muy bien tu Ok. pregunta. Pero el ministro de qué? ¿El ministro de Trabajo? ¿El ministro de Defensa? ¿El ministro del Interior? ¿Me entiendes? Con todos los problemas que han habido ayer. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál de los Profe, por ejemplo, ministros? sería el policía o el conductor del bus. ¿Cuál? ¿Pero cuál? Pues, ¿qué Este, conductor del bus? ¿Qué conductor del bus? tienes que especificar. Claro. ¿Me entiendes? Los No puedes decir, por transportistas ejemplo, el hicieron ayer un policía. paro. Los transportistas hicieron ayer un paro. Ah, caramba, sí, ayer fue el paro de todos los transportistas. Eso tú sabes que es verdadero. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Ahí estamos? O sea, por ejemplo, Perfecto. tendrías que decir el policía Nicolás. Exacto. El policía con, ¿no? registro, con DNI tal, ¿no? 098-1420. Ya. Ok, yo tengo que ver si el policía, con el ID que tiene, digamos, disculpen por el inglés, el policía con el documento de identidad, 2, 3, 4, perfecto. Y estuvo ahí en la manifestación. Bueno, pues yo voy a poder probar si eso fue verdadero o falso. Pues digo el policía, por lo tanto, ¿cuál policía? El sargento Matute, el de Don Gato, que eran los dibujos animados de mi época, no sé. ¿De acuerdo? La tercera, 2x más 3 es igual a 13. 2x más 5 es igual a 13. Vamos, Micaela. Depende de X. Depende Depende de de X. Gracias, depende de X. Y si depende de X, ¿de qué estamos hablando? De una que es... función proposicional. Exacto, todas son, en este caso, funciones proposicionales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dudas ahí. ¿Estamos para continuar? Si se dan cuenta, lo primero que hago yo es coger parte del material de la universidad, pero tenemos que agregarle cosas, notas. A veces los materiales de la universidad, algunos tienen animaciones, otros no tienen animaciones, no tienen explicaciones, el profesor habla. Una pregunta, ¿la clase que fueron el día lunes está grabada o no la llegaron a grabar? Sí, profe, esta era... Ya, así sea no lo he presenciales, se revisado, están pero grabando, ¿no? dijeron que Sí. sí la grabo. Perfecto. Bien. Entonces,
Seguimos. Tenemos. Determine si las siguientes expresiones corresponden o no a una proposición, una función proposicional y justifica tu respuesta. La selección peruana de fútbol está ubicada actualmente en el puesto número 30 del ranking FIFA. Selección peruana de fútbol. Está ubicada actualmente en el puesto número 30 del ranking FIFA. La Universidad de Lima pertenece al Consorcio de Universidades del Perú. Constituye una falta grave cometer plagio, ya sea durante las evaluaciones académicas o en la elaboración de trabajos. Eso es un acápite que sale ahí en el reglamento de la universidad. 3 más 1 es 6. X más Y menor o igual a 4. X menos 1 entre X más 1 es un número entero. A ver, ¿qué pones? ¿Cuáles son? Vamos. La primera es una proposición. Es una proposición. ¿Por qué? Porque tú puedes saber si está o no está en el puesto 30. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está en el puesto 30? Entro pues así a Google y verifico. No, está en el puesto 29. Allá, Pepe, falso. Pepe está en el puesto 30, verdadero. Tú puedes darle el valor de verdad. ¿De acuerdo, Nicolás? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Te pueden decir, ¿no? A ver, la selección de Sudamérica, la selección, ¿no? De un país sudamericano está en el puesto 30. ¿Pero cuál selección? ¿Correcto? Bien. La segunda, la Universidad de Lima pertenece al Consorcio de Universidades del Perú. Vamos. Proposición. Proposición. La tercera, constituye una falta grave cometer plagio, ya sea durante las evaluaciones académicas o en la elaboración de trabajos. Proposición. ¿De qué depende? Si es función, dime de qué depende. No, dije proposición, profe. Proposición, claro. Sí constituye una falta grave. Está estipulado en el reglamento de la universidad. Te ponen 0 de frente y te mandan un comité, por si acaso, cuidado. 3 más 1 es igual a 6. ¿Qué es? Función. Función. No, proposición. Proposición. Falsa, ¿no? ¿Estamos de Ujú. acuerdo o no? X más Y menor o igual a 4. ¿Qué cosa es? Función. Función proposicional. Depende de los valores de X e Y. Yo sabré si eso es verdadero o falso. Si X vale 0 y Y vale 0, eso es verdadero. Si X vale 10 y Y vale 10, eso es falso. Pepe, pero no dice que X tiene que ser igual a Y. Bueno, si X vale 5 y Y vale 4, la suma es 9, es menor o igual a 4. ¿De acuerdo o no? Muy bien, por último, abajo. X menos 1 entre X más 1, ¿es un número entero? ¿Qué cosa es? Mira, si X vale 0, te queda menos 1, es un número entero. Función. ¿De acuerdo? Si X vale 3, te queda 2 cuartos. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya la tienes. Entonces, para Universidad de Lima, proposición. Constituye una falta grave, proposición. ¿De acuerdo? Para 3 más 1, proposición. Es falso. Menor o igual a función proporcional porque tiene variables. Es un número entero, es una función proporcional porque tiene variables. Depende de ese valor de la variable. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Ahora, continuamos. Fórmula lógica proposicional. Es una expresión que permite representar simbólicamente a las proposiciones y está compuesta por variables proposicionales, conectivos lógicos o signos de agrupación. Se forman de acuerdo a las siguientes reglas, ¿no? Una variable proposicional representa la mínima fórmula lógica posible. Si A es una fórmula lógica, entonces no A también es una fórmula lógica. Si A y B son fórmulas lógicas, entonces A y B, A o B, A entonces B, A si solo si B, también son fórmulas lógicas. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Tienes lo siguiente. Escribe en lenguaje proposicional la siguiente proposición compuesta. La Municipalidad de Lima Metropolitana controla el tránsito de vehículos en la ciudad, o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no controla el tránsito de vehículos
en las carreteras. Y si el número de fallecidos y heridos por accidentes vehiculares va en aumento, entonces el costo del SOAT se incrementará. Mándate, vamos, que has hecho clase. ¿Qué tienes? Cuéntame. ¿Cuáles son las proposiciones? Arma las proposiciones. Por ejemplo, ¿Qué sería dime. la Municipalidad de Lima Metropolitana controla el tránsito de vehículos en la ciudad? Perfecto. ¿Qué más? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones controla el tránsito de vehículos en las carreteras. Excelente, muy bien. De ahí, El número de fallecidos y heridos por accidentes vehiculares va en aumento. excelente, muy bien. ¿Y qué más? El costo de SOAT se incrementa. Se incrementa, se incrementará. ¿Correcto? El número de heridos por accidentes vehiculares va en aumento. Ahí se repitió dos. El costo del SOAT, uno es fallecidos y el otro es heridos. ¿Correcto? Uno es fallecidos y el otro es heridos, porque son simples y no tendrías que ponerlo como una compuesta. Y el costo del SOAT se incrementará. Ahora sí, ya tiene las proposiciones. Cuando es para desarrollar, ¿sabes cuál es lo feo? Que tienes que escribir un montón. Cuando era para completar ya te las daban escritas, tenías que simplemente conectarlas. ¿Cómo la va a corregir el profesor? Lo sabremos en el primer examen. Si el modelo sigue el más antiguo, el de hace años, o el ultimito. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a saber recién en el primer examen. Lo que pasa ahí va a pasar en los siguientes exámenes. Bueno, bien, ya tengo las 5. ¿Qué debo hacer? Tengo que escribir y la simbolización, ¿no? P, la Municipalidad de Lima Metropolitana controla el tránsito de vehículos en la ciudad. Acá dice acá está el O. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no controla. Si Q era controla, acá tengo que poner no Q. ¿Correcto? No controla, punto y coma. PAC, R. Si el número de fallecidos por accidentes vehiculares va en aumento y el número de heridos por accidentes vehiculares va en aumento, entonces, la última, el costo del SOAT se incrementará. Eso se parece más a una pregunta de examen. Obviamente esta de manera sencilla. ¿Ok? Micaela, ¿estamos? Sí, sí. Listo. Seguimos entonces. Simbolice la siguiente proposición compuesta. Si el psicólogo de la Universidad de Lima se desempeña en instituciones vinculadas a la salud o realiza consultoría en recursos humanos de una empresa, entonces es falso que no actúa con empatía de acuerdo a los principios éticos de su profesión o no realiza consultoría de recursos humanos de una empresa. ¿Cuántas proposiciones simples ves? Vamos, Nicolás, vamos, Romina. ¿Cuatro? ¿Cuántas hay? Bueno, la primera es el psicólogo de la Universidad de Lima se desempeña en instituciones vinculadas a la salud. La segunda es el psicólogo de la Universidad de Lima realiza consultoría en recursos humanos de una empresa. Perfecto, El sigue. psicólogo de la Universidad de Lima actúa con empatía de acuerdo a los principios éticos de su profesión. Y la cuarta sería, el psicólogo de la Universidad de Lima realiza consultoría en recursos humanos de una empresa. ¿De acuerdo? De acuerdo a los principios del... Ya, pero la cuarta, ¿dónde está la cuarta? ¿No sería, profe, el psicólogo de la Universidad de Lima realiza consultoría en recursos humanos de una empresa? Ya, esa es la segunda, sí. Se repiten. Claro, ¿de acuerdo o no? Ok, sí, me había confundido un poco. No, pero está ahí, Pero te diste cuenta que se repite, ¿no? Sí. Nada más. Excelente. Entonces, fórmula lógica. Comenzamos. El psicólogo de la Universidad de Lima se desempeña en instituciones educativas o realiza consultoría. Entonces, es falso la negación. Que no actúa con empatía, de no R. Que no actúa con empatía, no R. ¿De acuerdo? De acuerdo a los principios éticos de su profesión, o no realiza consultoría. Consultoría está acá, ya la tenías acá en la Q. O no realiza consultoría. Una consulta. Dime. Por las comas ponemos paréntesis. Normalmente por las comas
viene asociado hasta ahí, como que es hasta esa parte, esa coma te limita como a una expresión de proposición simple o un conjunto de proposiciones compuestas. ¿De acuerdo, no? De acuerdo. Entonces, cuando tú lees acá todo seguido, pum, acá para. Entonces, todo esto, si hay dos, está acá. Ahí está el paréntesis. El entonces es el entonces. ¿Es falso qué? Es falso qué. Uy, vas a negar algo. Uy, voy a negar algo. ¿Qué voy a negar? Todo esto que está acá que no hay una coma. Entonces, todo esto que está acá que no hay una coma, hay un paréntesis. Como dice es falso, lo pongo afuera. ¿Ok? Ok, profe. Sí. Listo. Seguimos. Tenemos esta parte. Continuamos. Escribe en lenguaje español la siguiente fórmula lógica. No P, entonces no Q y R. Donde eso es P, eso es Q y eso es R. Así también te la pueden tomar. Eso como ejemplo, también te lo he puesto ahí. Creo que está en la solución del ejemplo, de la pregunta de examen. ¿De acuerdo? Y simplemente tienes que escribir como a ellos les gusta, pues, ¿no? Por ejemplo, por acá. No, negación, no es, ya. P entonces, no es cierto. Acuérdate que la negación es, no existe, no es cierto. Luego la P, la Q y la R básicamente es escribir lo mismo, ¿no? ¿Qué pondrían? Vamos. Acuérdate que si comienza en una condicional es sí, sí que. No es cierto que si los próximos Juegos Panamericanos se inician el 26 de julio en Lima, entonces no se desarrollarán 43 disciplinas deportivas y participarán 41 países afiliados a Pan Am Sports. Nada más. No es cierto que si los próximos Juegos Panamericanos se inician el 26 de entonces no se desarrollarán las 43 personas. Además, además participarán 41 países afiliados a Pan Am Sports. ¿De acuerdo? Además, sí, profe, es lo mismo, ¿no? Exacto. Además, pero aún. Ok. Y sinónimos. Seguimos. Tablas de verdad, a lo que querían llegar. Son tablas en donde doble entrada. ¿Por qué doble entrada? Bueno, pues por lo menos hay dos valores, ¿no? Para mostrar el valor de verdad de una fórmula lógica, el resultado se genera en la columna correspondiente al conector principal. El número de filas de una tabla de verdad se calcula mediante la expresión 2 a la n, siendo n el número de proposiciones diferentes contenidas en la fórmula lógica. Mejor dicho, hay tablas de 2, 2 al cuadrado de 4, 2 al cubo 8. No te van a tomar una tabla de 16 valores, pues, con PQRS. ¿De acuerdo? Las tablas de verdad con los connotativos lógicos usualmente presentados a continuación. Para una variable P, obviamente, P, verdadero o falso. Correcto, si aparece no P será falso, verdadero. ¿Listo? Eso es para una variable. Tú la completarías simplemente con esa expresión. Para dos variables proposicionales, P y Q, estas son las que te tienes que aprender. ¿Y cómo te las vas a aprender? Bueno, primero, la primera se lleva a la mitad. Dos verdaderos, dos falsos. La segunda, la mitad de la mitad. Verdadero, falso, verdadero, falso. Tienes P y Q, tienes verdadero. Escúchame. Y. ¿Cómo te la tienes que aprender? Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. En los otros casos, es falso. Nada más. En la Ya sabes. universidad también te las tienes que aprender de memoria, porque en el colegio sí me las dejaban tener a un lado, pero aquí me las vas a tener que Acá creo aprender que no. Acá no, al menos en todos los exámenes que he visto no. O sea, lo que fueron virtuales, ahí todos tenían las tablas. Pero cuando los exámenes eran presenciales, nadie tenía las tablas, por si acaso. Okay. ¿De acuerdo? Eso ya es labor de delegado. Se ponen delegados, profesor, pero son tablas, pues. Y el problema no es saber la tablita, el problema es que hagamos los ejercicios. Así es como lo tienen que pelear. ¿De acuerdo? Entonces, ese sí. Ahora, escúchame, cuando es O, acuérdate de algo. O es verdadero casi siempre. La única manera que sea falso es que las dos sean falsas. ¿De acuerdo? O solo es falso cuando las dos son falsas. Basta que veas un verdadero o, ya no me importa la otra. Pepe, si hay un falso en I, a veces te ponen, ¿no? P y te ponen un choclo acá a la derecha. Pero tú sabes que P es falso, falso y choclo, ya no me importa el choclo, falso y choclo, queda falso.
Igual para la O, basta que haya un verdadero, para que toda la expresión sea verdadera. Que si tú tienes verdadero o choclo, papaya, choclo y papaya o mandarina, o paréntesis, choclo y papaya o mandarina, no importa el choclo, la papaya y la mandarina, verdadero o cualquier cosa siempre te va a dar verdadero, para que sepas simplificar. Porque el vacilón del examen va a ser que te pongan a veces variables que tú no tienes los valores. Pero cuando a ti te ponen algo que tú no tienes información, es porque eso no es relevante, no importa, desaparece. ¿Qué te quiero decir? Que si hay un i, lo más probable es que por ahí exista un falso. No, lo más probable es que los dos sean verdaderos. Porque basta que haya un falso para que todo sea falso. ¿De acuerdo? Si hay un i y aparece un falso, el m, el n, el r, el s, no interesa, todo es falso. Si hay un O y hay un verdadero, el M, N, R, S, no interesa, todo es verdadero. ¿De acuerdo? Luego, implicancia. Solamente va a ser falso cuando sea verdadero o falso. Nada más, en el resto de casos es verdadero. Así te lo tienes que aprender. ¿Verdadero o falso? ¡Pum! Falso. Nada más. Normalmente, por ejemplo, esta pregunta, cuando vienen, hay sistema de ecuaciones, pero obviamente pues con funciones lógicas. Ustedes van a hacer ecuaciones así, como quien dice, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, claro, pero con conectivos lógicos. Entonces, este dato te lo van a dar siempre en falso. ¿Por qué? Porque si este dato es falso, la única posibilidad es que esto sea verdadero y que esto sea falso. Segundo, ¿cómo lo manejas? Te dicen que esto es verdadero. Pepe, pero verdadero son en muchas posibilidades. Sí, ok, son en muchas posibilidades. Pero si P es verdadero, tú lo consigues. P es verdadero y todo es verdadero, obligatoriamente Q tiene que ser verdadero. Viceversa, si Q es falso y te dicen que esa expresión es verdadera, si Q es falso, P no puede ser verdadero, P tiene que ser falso. Tú las tienes que manejar como te lo estoy diciendo. Si tú manejas eso, todos los ejercicios te salen. Luego, la implicancia. La implicancia, ¿cuándo son? ¿Cuándo son así verdaderos? Cuando son iguales. ¿Cómo que cuando son iguales? Mira, pero cuando son iguales. Si son diferentes es falso. Si son iguales es verdadero. De frente. Esa es tu tabla de verdad. Eso, sobre la palabra, de memoria. Pero como no te vas a aprender todas las combinaciones, apréndete lo que te he dicho. ¿Qué cosa te he dicho? Pregunta. Dime. Si es condicional y, por ejemplo, fuera menos P, menos Q, Menos P menos Q. ¿es verdadero? Ya, menos P menos Q es verdadero. Muchos valores, pues. Porque menos P puede ser verdadero y menos Q puede ser verdadero. O menos P puede ser falso y menos Q verdadero. O menos P puede ser falso y menos Q falso. Pero, más bien, yo te diría, por lo que me has preguntado, Pepe, me salía no P, entonces no Q y era falso. Ah, te salía no P, entonces no Q y era falso. Ahora sí, Nicolás, no P tiene que ser verdadero y no Q tiene que ser falso. ¿De acuerdo? Okay. Así lo atacas. Con eso, ¡pac!, avanzas lo que quieres. Entonces, ¿qué tengo? Clasificación de las fórmulas lógicas. Si toda la tabla de una expresión sale verdadera, ¡pum!, se llama tautología. Si toda la tabla sale falsa, se llama contradicción. Basta que exista uno diferente, pueden haber 1, 2, 3, 10, se llama contingencia. ¿De acuerdo? Esa es la regla. Te van a decir, halle la tabla de verdad y diga usted si es tautología, contradicción o contingencia. Entonces, mira, PQ, B, F, FB, FF. Bueno, y te dicen, entonces, P. A ver, la intersección solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. En el resto de casos es falso. P, pero solamente dice P. ¿Qué cosa es P? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Marco y ¡pac!, lo pongo. Muy bien. Ahora tienes el entonces. Dime, ¿qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió ahí? ¿Qué salió ahí? ¿Hay algún verdadero o falso? En las combinaciones, ¿hay algún primero verdadero, segundo falso, Micaela?
Como, perdón, lo que pasa es que mi internet está fallando un poquito. No te preocupes, acuérdate que el entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, te pregunto, ¿hay algún verdadero o falso en las combinaciones? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? De izquierda a derecha. Tú lees de izquierda a derecha. Estamos en Perú, no estamos en China. ¿De Ah, ok, acuerdo? entonces no. No, no hay ni una combinación. ¿De acuerdo, Nicolás, Romy? No hay ninguna combinación donde el primero sea verdadero y el No. segundo sea falso. Eso significa que si no hay ningún verdadero o falso de frente, pues te pongo acá, así mirando nada más. No voy a estar haciendo el examen. Verdadero, entonces verdadero, ¿qué era? Falso, entonces verdadero, ¿qué cosa era? Uy, no, o era al revés, falso, entonces... No me aprendo esa tabla. Si hay un entonces, solamente tengo que pensar, entonces solamente es falso. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Y eso no pasa, quiere decir que todo esto es verdadero. Ah, me evito problemas. Y si todo eso es verdadero, eso se llama tautología. ¿Estamos, Nicolás? Primer ejemplo. Sí, profe. Seguimos. A ver, segundo ejemplo. Mira, P y Q. P y Q. ¿Cómo era P y Q? Verdadero, falso, falso, falso. Pongo acá. Verdadero, falso, falso, falso. Muy bien. Dice no Q. Si Q es verdadero, falso, definitivamente acá que vendrá falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con el I. Vamos con el I. El I solamente es verdadero. El I solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Pregunto, ¿hay alguna combinación en que los dos sean verdaderos? No. 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 Entonces, ¿qué es esto? Falso, falso, falso y falso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Entendiste cómo quiero que te aprendas la tabla? Y te sale al toque. ¡Pac! Todo salió falso. Eso es una contradicción. Pepe, así nomás. Yo lo enseño así. ¿Para qué te voy a hacer complicaciones? Mira, P o Q. P o Q es una tabla donde casi todo es verdadero, pero la última es falsa. Tú ya sabes la tabla de Lo. Si hay verdaderos y falsos en la tabla, esto se llama contingencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Claro? ¿Dudas ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Romy, ¿estamos? Sí, ¿Qué parte? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué parte? me confundí en la contradicción. Ya, ¿qué parte te confundiste? Cuéntame. Es que, o sea, yo había entendido. eh, no, o sea, sí entendí, profesor, pero quería ver si o sea, cómo era la diferencia, o sea, por qué habían los, o sea, los valores de verdad falsos en la tercera línea. ¿Acá? No, en la tercera línea. O sea, sería verdadera, falso, falso. O sea, en todos tienen que ser dos falsos y en ese caso un verdadero, ¿no? ¿En cuál? No Pero entiendo. A ver, un ratito. ¿Qué conectivo? en ¿El en I? la cuarta, sí, ahí. Ya, la I, yo te pregunto, ¿la I cuándo es verdadera? La I es verdadera solamente en un caso, cuando los dos son verdaderos. ¿De acuerdo? Ya, Si los dos son verdaderos, I es verdadero. Yo te pregunto, acá o acá, en alguna fila, ¿los dos son verdaderos? no, No, entonces siempre esto es falso. falso. Claro, si no vas a tener que ir con un plagio al examen. Si no, imagínate toda la memoria que tienes que hacer. A ver, I, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. ¿Has escuchado todo lo que te he dicho para aprenderte esa tabla? ¿Cuántas veces la tienes que repetir? ¿10? ¿No es mejor? Ah, es I. Verdadero, verdadero, verdadero. El resto, falso. ¿De El acuerdo? resto. Sí, está bien. Bien. Entonces, observa. Determine las siguientes así, ¿no? Las siguientes fórmulas lógicas. P, entonces Q, y P, entonces Q, y... No, P o Q, entonces R.
Ah, caramba, mira, acá tienes dos variables. Comenzamos, dos variables. Dos variables, obviamente, 2 al cuadrado, 4 combinaciones. Pepe, acá dice PQR, claro, esta tabla va a salir de 8 combinaciones. Donde ves P, pones P, pues obviamente verdadero, verdadero, falso, falso, ¿correcto? Donde ves Q, ¿qué cosa pones? La mitad, verdadero, falso, ¿bien? Y comenzamos. Y tenemos que hacer esa expresión, P entonces Q. ¿Qué cosa es P entonces Q? En toda expresión que está acá, para comenzar, en toda esa expresión, ¿cuál es el conectivo lógico principal? El que está acá en el centro. Pa. Le cambiamos de color. ¿Correcto? En P entonces Q. ¿Qué pongo acá? ¿Cuál era la tabla de P entonces Q? Micaela, vamos. ¿Cuál era? ¿Cuándo es Solo falso el entonces? ¿Cuándo es falso el entonces? es Solamente. falso ¿cuándo? cuando hay un verdadero y un falso. Exacto. El segundo es falso. El resto es Ujú. verdadero. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Ahí estamos? Muy bien. Mira P, por favor. Mira P. P dice verdadero, verdadero, falso, falso. Escribo P. Pac. ¿Correcto? Continuamos. Acá hay un I. Acá hay un I. Te pregunto. El I. ¿Cuándo es verdadero? Cuéntame. Solo cuando hay dos verdaderos. Perfecto. En el resto de los demás casos, ¿cómo es? Falso. Falso. ¿Qué pongo acá? Cuéntame. La primera sería verdadera y lo demás falso. Gracias. ¿Al toque o no? ¿Lo entendiste? Sí. Perfecto. Vámonos a Q. ¿Quién es Q? Q es verdadero, falso, falso. Escribo Q. Perfecto. Ahora me falta el último conectivo. De nuevo entonces. Te pregunto, el entonces, ¿cuándo es falso? Cuéntame. El Primera entonces. verdadera y la segunda falsa. La primera verdadera y segunda falsa. ¿Hay alguna combinación donde la primera es verdadera y la segunda falsa? No. No. Entonces, ¿todo esto cómo es? Verdadero. 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 Ya tienes esto verdadero. ¿Qué cosa es? Tautología. ¿Se acabó? Así lo explico yo. ¿Hicieron esto con el profe en clase ya o todavía? No, profe, o sea, en mi caso nos quedamos en función proposicional. Ya, Yo- perfecto. Vamos avanzando, si nosotros seguimos avanzando, mira cuánto rato es, lo que pasa es que somos pocos, y yo igual hablo 2 horarios, no tengo ningún problema. ¿Ok? Mientras más avancemos mejor, agarramos más repaso, y el examen ya es en 2 semanas, ¿ah? ¿Ya saben qué fecha va a ser el examen? ¿Lunes, jueves, viernes? Sí, en mi caso es jueves. Jueves, En mi Nico. caso puede ser lunes o viernes, eso todavía no lo hablamos con el profe. Si ya tiene jueves, debería ser viernes su examen. Se pega más al fin de semana. Sí. Eso debe ser, porque si le falta tiempo para que tenga la primera clase al menos de la semana para poder balancearse, nivelarse. ¿Ok? Bueno, seguimos. Seguimos, así es. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos esta, mira, tienes no P o Q, si solo si R. Vamos. Tienes solución de la segunda fórmula, no P o Q, entonces R, si solo si R. Hay 3 variables, si hay 3 variables, 2 al cubo, 8. P, Q, R, tienes no P o Q, si solo si R. Ya sabes, Romina, que acá vienen 4 verdaderos, 4 falsos. Ya sabes que acá vienen 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, la mitad. Y ya sé que acá viene la mitad de la mitad, verdadero, falso, y así sucesivamente. O sea, 4, 4, 2, 2, 2 y... Ajá. Ah, 1, ok. 1, 1, 1. Así es. Nada más. Ahora, ¿qué tengo por acá? Tengo no P. ¿Quién es no P? PAC, ya sabes, no P. Toda esta expresión, ¿correcto? Lo contrario a P. Muy bien. Tienes no P, voy a retroceder esto, que lo vas a trabajar O con Q. ¿Correcto? Vamos a trabajar no P o Q. Una preguntita. El O. Hay 3 valores verdaderos y un valor falso. ¿Cuándo es falso? Cuéntame. O, ¿cuándo es falso?
¿No ambos son falsos? Cuando ambos son falsos. Después es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Después es verdadero. Entonces, ¿en qué fila los dos son falsos? ¿O en qué filas? ¿En qué fila o en qué fila los dos son falsos? En la Es tercera y en la la cuarta. 4. En la tercera y en la cuarta. Excelente. Entonces, solamente la tercera y la cuarta van a ser falsos. El resto va a ser verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Claro? Sí, sí. Ya está. Entonces, pon, pues, vas y corres simplemente. ¡Prac! Ahí está. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Pepe, así nomás, así nomás. ¿Correcto? Ahora tengo esto, sí, solo, sí, el R. Sí, solo, sí, el R. ¿Quién es el R? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y tengo un sí, solo, sí. ¿Correcto? El sí, solo, sí te conté algo. Es verdadero cuando son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Te pregunto, ¿son iguales? Sí. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Y no. Ya está. Lo que tú me has dicho. ¿Estamos de acuerdo o no? Si son iguales es verdadero. Si no son iguales es falso. Romy, ¿claro o no? Hoy día Mejor se que las antes, aprende. sí. Ahora, ¿qué es esto? Si tiene verdadero o falso. Ah, caramba, esto se llama... ¿Cómo se llamaba esto? Para escribirlo. Contingencia. Nada más. Y ya lo tienes. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Ustedes tienen su guía. Yo les he dado una guía. Si yo los adelanto es mejor, mira. Sondeo. Determine respectivamente el valor de verdad de las preposiciones compuestas simbolizadas como P, si solo, si no P, no P o no P. No P, entonces no P, P, no entiendo nada. Pregunto, ¿ya? Y te dicen, ¿no? Verificar si es falso, falso, verdadero, si es falso, verdadero, verdadero, verificar si es verdadero, falso, verdadero, verificar si es falso, falso, falso. ¿Qué cosas son? ¿Bien? Escúchame. P y no P, ¿cómo son? ¿Iguales o distintos? Distintos. O sea, Di- profe, en este caso, nosotros decimos si P es verdadero o falso. O No, ya no haces nada, de frente. Quiero que la pienses nada más. P y no P, ¿son iguales o distintos? distintos. Y cuando es distinto, ¿cómo es el sí solo sí? Falso. Falso, no pierdes tiempo. Me pierdes. No pierdes tiempo, de frente. Tú tienes esto, tienen un examen así largo, uy, ya, pero P, sí solo sí, no P. Son diferentes. Bueno, y si son diferentes, Pepe me ha dicho que sí solo sí es falso. Falso de frente. Micaela, ¿estamos? Esa parte podrías repetir, por favor, que no lo entendí muy bien. P y no P, ¿son iguales o distintos? Distintos. Y si es distintos en el sí solo sí, ¿qué sale siempre? Falso. Falso. Le pongas el valor que le pongas, no pierdas el tiempo, eso es falso. ¿Estamos de acuerdo o no? Nico, Romy, ¿estamos o no estamos? Sí, profe. Con lo que les he enseñado simplemente. Ahora yo te pregunto, mira acá. ¿P o no P? Pregunto, ¿P con no P son iguales o distintos? Distintos. Y si son distintos, ¿cómo es el O? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Si son Verdadero. distintos, es verdadero. Porque va a ser verdadero o falso, falso o verdadero. Esto siempre es verdadero. ¿Y la negación de verdadero? Falso. 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 Ahí tienen la segunda. Su negación es falsa. Esto es verdadero. P o no P siempre es verdadero. Pero lo contrario a eso es falso, entonces. A ver, esta de acá. Si son iguales, ¿cómo es la implicancia? ¿Cómo es el entonces? Si son iguales. ¿Cómo es? Y acuérdate del entonces. ¿Cuándo el entonces es falso? No me acuerdo, profe. ¿Cuándo es El verdadero y entonces falso? solamente era falso. ¿Cuándo, Romy? ¿Cuándo es verdadero y falso? Cuando es verdadero y falso. Dime, ¿hay alguna forma de que esto sea verdadero y falso? No. No, porque son iguales. Mejor dicho, esto es verdadero, verdadero o esto es falso, falso.
¿Estamos de acuerdo ahora sí, Nicolás? Sí, profe, ahora sí. Mejor dicho, esto siempre es, Falso. de nuevo, Verdadero. verdadero, porque son Verdadero. iguales. Verdadero, verdadero, falso, falso. Es que es confuso porque Verdadero, es entonces verdadero, verdadero, falso, falso. entonces falso, siempre te va a dar verdadero. Respuesta, falso, falso, verdadero. Ahí tienes la... Pac. Así funciona, no necesitas acertar. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Bien. Entonces voy a detener